Bienvenido de nuevo. Nos acompaña Gilbert Doctorow, historiador, analista de asuntos internacionales y autor de Diarios de Guerra, la guerra entre Rusia y Ucrania. Gracias por volver a estar con nosotros. Sword. A menudo vemos que las guerras pueden tener un profundo impacto en la sociedad, especialmente las guerras prolongadas. Se dice que las naciones suelen nacer en la guerra. Alemania en 1871, por ejemplo. Yo sostendría que la identidad nacional ucraniana también se ha fortalecido enormemente en los últimos 4 años, a pesar de la facción muy divisiva de bandera, que tiene menos capacidad de unir. En Rusia, vemos una especie de resurgimiento del orgullo nacional. Suelo ser algo cauteloso con respecto a que el orgullo nacional se reavive a través de la guerra, pero esa es la realidad. Las guerras también tienen efectos negativos, como alimentar industrias bélicas peligrosas. Siempre habrá alguien que se beneficie de la guerra, como advirtió Eisenhower en su discurso de despedida. Y también vemos que las guerras generan una demanda de una cohesión social mucho mayor. Las sociedades suelen volverse más autoritarias durante la guerra. Obviamente Ucrania ha visto cómo se le han apretado los tornillos en gran medida, pero también lo observamos, en menor medida, aquí en Europa, con este belicismo implacable y el creciente autoritarismo, que difícilmente es un secreto. Pero también es cierto en Rusia. La guerra pasa factura a la sociedad. Algunas libertades individuales desaparecen. Quería preguntarte, ya que regresaste hace poco de otro viaje a Rusia, trabajas allí, viajas allí con frecuencia, ¿cuál es tu impresión sobre el cambio en la sociedad? ¿Qué tipo de cambios crees que podríamos estar viendo? Bueno, los cambios no son dramáticos, pero sí incrementales. Y como dices, en tiempos de guerra se aprietan las tuercas. En Rusia hay una censura creciente en el sentido de que quienes hablan o escriben abiertamente contra la guerra, no sobre cómo se gestiona, sino contra la guerra en principio, se enfrentan a la muerte. Me reuní con el director de la Unión de Periodistas de San Petersburgo y me contó que no hace mucho recibieron instrucciones de la organización sucesora del KGB, FSB, de expulsar a cualquier periodista que esté en esa categoría. Y lo hicieron. Expulsaron a una persona que tuvo bastante mala suerte. Y se sintieron muy mal por ello, porque sabían que iban en la dirección equivocada. Sin embargo, para el público ruso, la cuestión de cuán libre es la prensa rusa siempre ha sido más complicada de lo que parece. Recuerdo que un parlamentario alemán me reprendió, esto fue hace unos 10 años, quien en ese momento era presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Me reprendió por decir que Rusia tenía una amplia libertad de prensa y me preguntó, ¿cuánto te pagó Putin por decir eso? Pero ese tipo de ignorancia, por desgracia, continúa hasta hoy. El hecho es que en Rusia, aunque la televisión está controlada por el Estado, no se puede negar, bueno, la BBC también lo está, a su manera. Lo dicen ellos mismos. Están repitiendo la línea que sale de la oficina de la primera ministra, sin lugar a dudas. Cualquiera que piense que sus noticias son algo distinto de lo que Ursula von der Leyen quería que se dijera hoy, simplemente no es serio. Por supuesto, es la cadena privada de Ursula von der Leyen. Así que volvamos a los rusos. Sí, los medios están bajo un control estricto, pero cada día, en los principales programas, se ofrecen Warren Price unos resúmenes de la prensa mundial, medios impresos y electrónicos. No me refiero a fragmentos breves, sino a largos extractos, videos de Deutsche, la BBC, BC, CBS. Están todo ahí. Y se presentan porque el gobierno está satisfecho de que su población esté lo suficientemente bien educada como para sacar sus propias conclusiones y no necesite ser instruida. Así que al juzgar a los medios rusos hoy, bajo la presión de la guerra, no veo un gran cambio.
Hay voces que dicen que la guerra se está llevando a cabo de forma deficiente, sin señalar a nadie en particular, y mucho menos al presidente. Pero dicen que debería terminarse en condiciones que den la victoria a Rusia y garanticen que Ucrania no se vuelva contra Rusia de nuevo, simplemente decapitando a los dirigentes del centro de Kiev hoy. Es posible. Es factible. En cualquier caso, al observar la sociedad, hay males que he visto en los últimos 17 días. No son males nuevos, son antiguos, pero habían sido contenidos gracias al trabajo muy cuidadoso del señor Putin y su equipo durante los últimos 25 años. Y la burocracia desbocada, con esto me refiero a la emisión excesiva de decretos y directivas ministeriales, es una señal de que el señor Putin y sus colaboradores más cercanos ya no están prestando la debida atención. Habían estado reduciendo esto, mejorando las relaciones entre la ciudadanía y la administración que la gobierna. Estaban digitalizando esta relación para eliminar el elemento personal y reducir la arbitrariedad. Todo eso se está desmoronando. La cantidad de regulación para cosas simples como registrar a un extranjero. Y extranjeros no significa tú y yo. También significa en números mucho mayores, personas que vienen de Kazajistán, personas que vienen de Tayikistán, cualquiera que llegue como trabajador invitado o porque tiene familiares en la Federación Rusa. Ahora están sometidos a una avalancha de trámites burocráticos, que consumen tiempo, no son muy agradables ni placenteros y a menudo resultan absolutamente inútiles. Como extranjero, estoy obligado a registrarme, igual que tú. No tienes que hacerlo si estás en un hotel, porque ellos lo hacen por ti sin ningún esfuerzo. Pero si vives en una vivienda privada como yo, tienes que ir y registrarte con la persona que es tu patrocinador, en este caso mi esposa. Y cada vez se ha vuelto más difícil, más miserable y francamente más estúpido. Las personas que se encargan de esto, no me extenderé demasiado, pero solo quiero señalar los decretos absurdos que dificultan la vida y que avanzan sin control porque la atención del gobierno está en otra parte. Las personas que te atienden, en su mayoría mujeres tras las ventanillas de la administración, son muy amables. Esto no es la vieja oficialidad soviética, mal pagada, mal equipada, miserable y desquitándose con cualquiera que se sentara frente a ellas. No. No, no. Las personas que te atienden hoy son bien intencionadas, con buena disposición hacia el público, presumiblemente bien pagadas, y su equipo está al día, lo último de todo tipo para atenderte. Pero están tramitando requisitos que no tienen sentido y que les llevan, digamos, 20 o 40 minutos por persona. Y tienes que tener un título de ingeniería o de derecho, como estas señoras, para hacer este trabajo simple y completamente inútil. Y ellas saben que es inútil, y tú sabes que es inútil. Y eso, como digo, se ha desmoronado, se multiplica. Ahora, ese aspecto de la vida, el pequeño robo de los funcionarios públicos de bajo nivel, ha regresado. Una de las primeras cosas que hizo Vladimir Putin fue frenar la corrupción a pequeña escala que estaba por todas partes, porque tenías que tratar con funcionarios del gobierno para hacer tu declaración de impuestos. Vaya si era una oportunidad para que te estafaran con sobornos y demás. Eso se eliminó con el impuesto fijo del 15% y una política de sin preguntas. Ahora este tipo de invitación a la corrupción ha vuelto. En los años 90, si tenías un coche, siempre te paraba la policía de tráfico por infracciones reales o más probablemente imaginarias. Te exprimían todo el dinero en efectivo que pudieran sacarte para librarte del problema. Ese dinero no iba a ningún sitio, salvo a sus bolsillos. Ha vuelto. Y eso me indica que el gobierno ha perdido el control de este aspecto de la vida, lo que hace que la vida sea menos agradable para la ciudadanía. Nada trágico, pero menos agradable. En cuanto al bienestar económico, por supuesto, las personas que tienen algunos ahorros considerables en los bancos
están recibiendo, ha bajado del 18% al 14% de interés capitalizado, y sabemos que la inflación es del 10%, así que están cubiertos frente a la inflación, más que cubiertos. Están siendo recompensados por no gastar su dinero y por tanto no aumentar la inflación. Si eres un ruso corriente que no tiene grandes ahorros, te beneficias del amplio incremento de las prestaciones sociales para las familias numerosas, familias jóvenes, junto con tipos hipotecarios reducidos y subvencionados. Así que no pagas un 16% de interés en tu hipoteca. Pagas un 3%, un 4% si entras en determinadas categorías. El impacto de la guerra no lo sienten muchas personas. Además, un hecho importante. Como he mencionado en debates anteriores, las pérdidas rusas en bajas, muertos y heridos son aproximadamente en la guerra de Vietnam en proporción a población. Estados Unidos, 300 millones. Rusia, 150 millones. Estados Unidos sufrió 65,000 muertes más heridos y los rusos han sufrido ahora, 150,000 muertes. De nuevo, con una población que es la mitad. Y quizá 4 o 5 veces esa cifra son personas que han quedado mutiladas de por vida, que han perdido extremidades y así sucesivamente. Ahora bien, ¿por qué no hay manifestaciones contra todo esto? Pues porque los rusos aprendieron perfectamente del señor Nixon y de los resultados de la guerra de Vietnam. La guerra la libran profesionales y voluntarios, no la libran reclutas. Rusia realiza un reclutamiento cada año para cubrir las filas de su ejército básico. Estas convocatorias han aumentado en número a medida que el ejército se expande para prepararse ante posibles conflictos con la OTAN. Pero ninguno de los reclutas es enviado fuera de la Federación Rusa. Los únicos reclutas que alguna vez se enfrentaron a soldados ucranianos fueron durante la incursión en Kursk. Los reclutas rusos destinados allí se encontraron en una guerra que, en realidad, fue involuntaria y bastante sorprendente para Moscú, que sus propios guerrilleros estuvieran combatiendo. Por tanto, las razones para resistir a la guerra simplemente no existen. Bueno, también me encuentro con mucha gente en Rusia, tanto rusos como funcionarios extranjeros que están allí, que están perplejos por la decisión de optar por esta guerra lenta y desgastante de desgaste. Porque si miras a sus homólogos estadounidenses, ellos siempre buscan un cambio de régimen rápido como enfoque. De hecho, así fue como consiguieron que Ucrania se pusiera de su lado, y eso parece ser lo que están planeando, al menos posiblemente, en Venezuela. Así que hay muchos que sienten curiosidad por saber por qué no hay ningún esfuerzo por intentar alguna forma de cambio de régimen. Porque hay personas, no me gusta usar demasiado a Arestovich como ejemplo, pero de nuevo, el exasesor de Zelensky, Arestovich, fue entrevistado y le preguntaron, si te convirtieras en presidente, ¿qué harías? Y él dijo, bueno, lo primero que haría sería ir a Moscú y prometerles que Ucrania nunca más permitirá que se la utilice como una amenaza contra Rusia. A partir de eso, tenemos que aprender a convivir de nuevo. Y ya sabes, hay personas que, de nuevo, él ha hecho declaraciones muy belicistas sobre Rusia a lo largo del tiempo. Todos recordamos las declaraciones de 2019, cuando en realidad esperaba una guerra con Rusia, porque en su opinión, eso haría que la OTAN entrara directamente en combate y les permitiera derrotar a los rusos. Pero de nuevo no es como si formara parte del bando prorruso. Hay pragmáticos, y a eso me refiero. Las personas que se dan cuenta de que, bueno, nuestro mejor futuro no es continuar esta guerra, perdiendo más territorio, hombres e infraestructuras. Así que me desconcierta porque ni siquiera ha habido un intento de cambiar el gobierno. Porque esto también se ve ahora. Quiero decir, suena muy brutal sugerir un golpe de decapitación, pero lo que está ocurriendo ahora también es muy brutal.
esta destrucción masiva de la infraestructura de Ucrania que más o menos obligará a la gente a marcharse. Esto destruirá a la nación ucraniana y, por supuesto, todas las pérdidas rusas vendrán junio. Simplemente me parece que sería mucho más lógico sustituir a Zelensky. De nuevo, podrían fracasar. Estados Unidos ha fracasado en muchos de sus cambios de régimen, pero también ha tenido éxito en bastantes. Me resulta extraño que no hayan seguido ese camino en absoluto. Quería preguntar, sin embargo, por el complejo militar industrial. Por un lado, el ejército ruso se ha desarrollado a un ritmo muy impresionante. Es un rasgo común en la historia rusa. Empiezan despacio en las guerras, luego se adaptan a las nuevas realidades y finalmente ganan. Pero con todo este desarrollo militar, hay mucha gente que puede beneficiarse económicamente. ¿Considera que eso es un motivo de preocupación en Rusia? Bueno, oí que se decía esto. De hecho, fue en la unión de periodistas donde escuché el dicho estadounidense, sigue el dinero, utilizado para explicar por qué existe dentro de Rusia apoyo a continuar la guerra. He oído a un veterano diseñador de misiles balísticos, un ingeniero que lleva varios años jubilado y de edad muy avanzada. Dijo que ve lo que está ocurriendo como un ejercicio de tiro con el que el Estado Mayor ruso está muy satisfecho, porque están probando todo tipo de armas nuevas. Así que, en los niveles más altos del gobierno y del complejo militar industrial, hay claramente personas que son reacias a ver un final temprano de esta guerra y que la disfrutan y se benefician de ella. Pero creo que eso no es realmente decisivo en lo que está ocurriendo. La cuestión decisiva es la personalidad del comandante supremo y su enfoque reacio al riesgo. Muchas personas, sin duda muchos espectadores de este programa y de otros programas de entrevistas igualmente autorizados, quieren creer que el señor Putin es el único adulto en la sala, que es un defensor de la paz y no de la guerra. Les resulta reconfortante. Al menos alguien en el mundo no se ha vuelto loco. Sin embargo, hay un problema con todo esto, y es, ¿en qué momento el gradualismo y la cautela, que sin duda caracterizan el comportamiento del señor Putin para evitar a toda costa deslizarse hacia una guerra nuclear, se convierten en un obstáculo? Esa es una buena estrategia en teoría, pero en la práctica empieza a parecerse mucho a una política de apaciguamiento. Y ese apaciguamiento es lo más peligroso si tu intención es evitar una escalada hacia una guerra. Así que hay problemas. No veo ninguna malevolencia. No veo ninguna intención de destruir a la juventud de Ucrania, lo cual, por cierto, es una visión absurda de lo que está ocurriendo. Solo hay que mirar la televisión rusa y lo que mostraron hace 2 días. Estaban entrevistando a prisioneros de guerra recién capturados del cerco alrededor de Pokrovsk. Y fíjate en sus rostros. Hay algunos que rondan los 20 años, pero hay más de unos cuantos que claramente están en la 50 o 60. El ejército ucraniano tiene muchos veteranos. No digo que los hayan sacado de la calle a la fuerza, aunque algunos sí. Pero muchos están allí precisamente por las razones que mencionaste. Son patriotas, están defendiendo su tierra y sienten la obligación de salir a luchar para proteger lo que es suyo. Así que hay mucha gente mayor. No son solo los jóvenes ucranianos los que están siendo masacrados. Es la población masculina ucraniana la que está siendo masacrada. Y por desgracia, muchos rusos también están sufriendo. Mis conocidos que me hablaron durante la cena, a puerta cerrada, sobre su deseo de que esta guerra termine lo antes posible, creo que su mayor motivación era la conciencia de que Rusia no solo está sufriendo muertes, sino que en comparación con las pérdidas ucranianas, por supuesto, son menores. Pero si sabes que esa gente está muriendo, o empatizas con los que están de luto, entonces 150,000 muertes es una cifra enorme. Y digamos que 4 o 5 veces esa cantidad
son personas que han quedado mutiladas de por vida. La televisión rusa ya muestra productos de empresas que fabrican prótesis para brazos y piernas perdidos. Se ha llegado a ese punto, está en la televisión. Intentan vendérselas a los familiares de los que han sufrido. La gente es consciente de que muchos rusos han quedado mutilados de por vida. Y por eso la idea de por qué esto sigue ocurriendo, cuando Putin podría ponerle fin con una decapitación en Kiev, sorprende a mucha gente. Supongo que parece que en las últimas semanas la retórica que sale del Kremlin, incluida la de Putin, se ha endurecido un poco, y ha habido más postureo, especialmente con el anuncio de estos nuevos misiles. Sí, y de nuevo, parece relevante, porque una vez que se pronuncia este tipo de discurso, resulta muy difícil para Putin empezar a dar marcha atrás si hubiera, por ejemplo, otro ataque como el que vimos en junio contra la disuasión nuclear. Así que parece que los halcones están ganando terreno, o al menos que Putin se está moviendo en esa dirección. Eso, por cierto, sería otra consecuencia para las sociedades que atraviesan una guerra prolongada. Surge el auge de los halcones, porque una vez que estás en conflicto, se les considera como los que tenían razón. Y de nuevo, en Rusia, por ejemplo, sé que fuiste a San Petersburgo, que siempre ha sido el lado más europeo de Rusia, pero siempre ha existido esta idea entre una gran parte de la sociedad de que podemos tener una integración gradual con Europa. Más o menos desde Pedro el Grande hasta Gorbachev, estas ideas comunes siempre reaparecen. Pero para los halcones, que han advertido que los europeos nos odian, que quieren nuestra destrucción, que usarán a todos los ucranianos que puedan encontrar para mantener esto en marcha, ahora se les considera como si se hubiera demostrado que tenían razón. Y ya no hay ninguna fuerza política detrás de los liberales proeuropeos. Así que, ¿ves esto como algo que también está afectando a la sociedad? Quiero decir, los liberales nunca fueron fuertes en Rusia, pero hay una larga historia que se remonta a 1825 que explica por qué los liberales no están prosperando en Rusia. ¿Cómo ves que el auge de los halcones afecta a la sociedad rusa? Porque incluso personas que conozco y que antes eran más moderadas, ahora se han vuelto muy belicistas. Los halcones están divididos. Hay halcones que son leales y hay halcones que son militares. Esa es una definición que puedo tomar de un artículo publicado hace unos días por Piotr Sauer, obviamente el hijo de Dirk Sauer, el fundador y propietario de Moscow Times, que murió hace unos 6 meses en un accidente. Lo que decía Sauer en el artículo es que los halcones militares, aquellos que han estado recaudando fondos de manera muy visible para apoyar a los soldados rusos, lo hacían bajo la lógica de que el ejército formal no estaba enviando a nuestros muchachos debidamente equipados para esta guerra. Tenían que recibir ropa adicional y una mejor protección que el equipo estándar proporcionado por el ejército ruso. Esta opinión fue, durante mucho tiempo, bastante apoyada oficialmente. Creo que en The Great Game, donde Nikonov es el presentador, una y otra vez invitaban a una señora que estaba al frente de una de estas organizaciones de voluntarios, mostrando fotos de soldados en algún lugar del frente, recibiendo estos regalos de patriotas dentro de Rusia y diciendo, muchas gracias. Y por supuesto, cuando todo esto salía en televisión cada día, ya no más. Finalmente, alguien allá arriba entendió que eso fue lo que derribó a la dinastía Romanov. Fueron esos activistas públicos quienes, bajo la apariencia de ayudar al ejército, culpaban al gobierno por el mal curso de la guerra y la derribaron con un poco de ayuda diplomática de los británicos. Así que la gente tiene algo de sentido histórico, y están cerrando y atacando a Romanov. La parte de lo que acabas de describir, la derecha y la derecha lealista, tampoco apoyaba completamente lo que Putin está haciendo, aunque nunca dirían una palabra sobre quién da las órdenes. Están pidiendo, como pienso en Vladimir Solovyov, que se decapite,
y repite una y otra vez que esto no es una operación militar especial, es una guerra total. Están intentando matarnos y deberíamos acabar con ellos sin ninguna piedad. Así que, al hablar de la extrema derecha en Rusia, está dividida en varias voces diferentes, una de las cuales está siendo ahora reprimida. Aquellos que utilizan el apoyo voluntario al ejército como base para atacar al ejército oficial, de la misma manera que lo hizo Prigozhin, por cierto. Y luego están los otros, que apoyan al señor Putin y a los que le rodean, aunque son muy críticos con las cosas concretas que están haciendo, que no están dando los resultados que todos desean. Pero volviendo a tu punto sobre los liberales en la sociedad eran una capa pequeña, pero los liberales en el gobierno, remanentes de los años de Yeltsin, eran muy importantes. E incluso los que estaban justo al lado del gobierno, como Hermann Greff, que fue apartado del gobierno porque quizá era demasiado liberal y fue nombrado director del Sberbank. Y el señor Greff, diría yo, está ahora en la sombra, fuera de favor. Su Sberbank ha sido completamente superado. ¿Por quién? Por el Banco TB, dirigido por Andrei Kostin, un gran partidario del señor Putin, no solo en teoría, sino realmente gestionando las cosas y haciendo que funcionen. Como toda la industria naval ahora, que él controla cuando le queda tiempo libre de su trabajo en el banco, o quizás sea al revés. Está haciendo el trabajo bancario con el tiempo que le sobra de dirigir la industria naval. Estos liberales, ¿quién más? Nabiulina, la jefa del Banco Central, es una liberal destacada a la que cada día reprenden en la televisión estatal personas como Solovyov. Y no solo por un tertuliano, sino por el vicepresidente de la Duma Babakov, que aprovecha cada aparición en el programa de Solovyov para explicar cómo ella está destruyendo la economía rusa y arruinando el esfuerzo bélico. Y ahí está ella, apoyada ¿por quién? Por el jefe, el ministro de Finanzas. Él también es un liberal, y me refiero a liberales declarados, no a liberales encubiertos. Así que los liberales han sufrido grandes derrotas. Muchos de ellos se han marchado al extranjero justo antes de ser arrestados, como el señor Trubis. Pero en lo que respecta a influir en la política gubernamental y tirar en la dirección contraria a los halcones, siguen ahí. Bueno, un gran cambio, sin embargo, en ambos bandos de esta guerra por poderes entre la OTAN y Rusia, es la forma en que cada lado habla del otro. Hace unos años, habría sido impensable escuchar a líderes estatales de Alemania, Francia o Reino Unido hablar de ataques de largo alcance contra Rusia o de la necesidad de derrotar estratégicamente a Rusia, este tipo de retórica bélica. Pero da la impresión, o más bien se puede ver también en Moscú, de que el resentimiento está creciendo de forma masiva. La frustración y la ira hacia los europeos son reales. Creo que uno de los logros de Trump es que gran parte de la ira, que antes se dirigía más hacia los estadounidenses, ahora se centra en los europeos. Y algunos europeos, como los alemanes, parecen estar más en el punto de mira que otros. De nuevo, ahora se oye hablar más de la necesidad de atacar o tomar represalias también contra los europeos. Entonces, ¿ves territorier steganino like por ejemplo, los sitios logísticos o los centros neftiores de alemanes deben ser destruidos? Los rusos están haciendo todo lo posible por mantener separados a Trump y a los europeos. Y eso es en parte, sin duda, la razón principal por lo que el señor Putin ha soportado las tonterías de Trump y lo ha elogiado siempre que ha tenido la oportunidad, lo cual, por sí solo, resulta peculiar. Pero la lógica última es mantener a Trump de su lado, asegurarse de que no vaya a apoyar a los europeos en alguna provocación arriesgada que pudiera conducir a la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿respalda el público esta visión? Creo que si se pregunta a los rusos, odian a Inglaterra, por ejemplo. Creo que Inglaterra ha dejado atrás a Alemania como el primer país que querrían arrasar si alguna vez usaran el Poseidón contra un enemigo.
Como dije hace unos días, how raise the step person Inglaterra dada del meat. Poseidons, and England will be erased from the globe. And it's not going to happen, but it's an idea which No va a suceder, pero es una idea que agrada a los rusos pensar en ella. La idea de que desplegar estos nuevos sistemas de armas, como ha ocurrido en las últimas 2 semanas, recuerda a Occidente la superioridad de Rusia en armas estratégicas. No creo que eso restaure la disuasión rusa, en absoluto. En primer lugar, esto nos lleva al ámbito del valor de las armas nucleares en general. Siempre se ha aceptado que las armas nucleares son un último recurso y que no se utilizan con fines de disuasión, salvo contra países miserables que apenas se asemejan a un ejército. Pero entre iguales, eso no puede afectar a la disuasión, porque nadie las usaría. Es posible que los rusos hayan estado cerca recientemente de una capacidad de primer ataque. the Russians may have come close to a first strike capability recently. The Americans may have come close to a first strike capability. Es posible que los estadounidenses hayan estado cerca de lograr una capacidad de primer ataque antes de que los rusos tuvieran listos sus nuevos sistemas de armas. Pero ninguna de las dos partes va a arriesgarse a una guerra nuclear con la esperanza de que su primer ataque sea totalmente eficaz. Ser parcialmente eficaz no es suficiente. Por lo tanto, lo que tenemos son armas convencionales. Esto es lo que me resulta desconcertante e incomprensible. ¿Por qué las nuevas armas convencionales de Rusia, estos misiles hipersónicos y el Areshnik en particular, no se están utilizando ahora mismo para decapitar al régimen de Kiev? O al menos para garantizar que no haya más turismo diplomático de cada primer ministro danés o ministro de defensa alemán cada 2 semanas, que vienen a animar a Zelensky y mantenerle el ánimo. Es una situación absolutamente inexplicable. This is an utterly inexplicable situation. Yeah. Well, my last question is, Sí, bueno, mi última pregunta es esta. Cada vez que hablamos de las divisiones y los problemas internos de otros países, siempre hay que tener en cuenta que eso también se utiliza con fines propagandísticos. No estoy seguro de si has visto lo último en los medios. Me parece un poco sospechoso, ¿no? Justo cuando Pokrovsky está cayendo en desgracia. La idea de que Lavrov y Putin están ahora profundamente divididos. Bueno, es posible. Suelo ser muy crítico, porque estas historias a menudo se basan en rumores, y siempre aparecen en momentos muy extraños, y tampoco suelen tener mucho sentido. Solo me preguntaba. De nuevo, podría ser cierto, así que no voy a descartarlo del todo. Pero ¿qué opinas de estos informes que ahora se difunden en los medios occidentales sobre esa supuesta ruptura entre Putin y Lavrov? Yo no me lo creo. I don't believe it. Look, the reason why they raised this question is Mira, la razón por la que plantearon esta cuestión es que mucha gente en Occidente cree que el señor Lavrov es una figura importante que influye en la política. De hecho, que hace política. Bueno, hasta cierto punto, bajo el débil presidente Medvedev, Lavrov intervino y de alguna manera hizo política cuando revisó y dio coherencia a la versión muy inmadura de la arquitectura de seguridad europea que Medvedev presentó como su principal iniciativa. En ese momento concreto, con un presidente muy débil, Lavrov tuvo algo parecido a un papel político. Pero en general, bajo un presidente fuerte como Putin, Lavrov ha sido solo un ejecutor. Nunca ha sido una fuerza independiente. Y la idea de que él estaría en desacuerdo con el presidente, bueno, debería dimitir, porque no es nadie sin ser el ejecutor de su jefe. El hecho adicional que creo que mucha gente no considera es a quién supervisa. El Ministerio de Asuntos Exteriores está formado por, siento decirlo, liberales, personas proeuropeas. Gente muy decepcionada de que haya una guerra y de que tengan que luchar con todas sus fuerzas para conseguir destinos en Europa Occidental y ser aceptados por esos países. Así que la idea de que el Ministerio de Asuntos Exteriores y su jefe estén en desacuerdo con el presidente y de que eso tenga algún valor político, la descarto desde el principio. There's an interesting contradiction
also in Russia, though, Sin embargo, hay una contradicción interesante en Rusia. Por un lado, se percibe un verdadero auge de una nueva confianza que antes no existía. En parte es económica. Han logrado mantenerse y crecer, obteniendo mejores resultados que otras economías europeas, a pesar de todas las sanciones y de que la OTAN haya volcado todos sus recursos en la guerra. Además, están siendo recibidos en todo el mundo como una gran potencia, pese a los esfuerzos de Occidente por aislarlos. Así que no se puede negar que ha surgido una nueva y enorme confianza. Por otro lado, se observa una actitud muy cautelosa, casi excesivamente cautelosa, en la forma en que se relacionan con los países de la OTAN. Por supuesto, podría haber mucho razonamiento estratégico bajo la superficie que explique esto, del cual yo no tendría conocimiento. ¿Tienes algún comentario final antes de que terminemos? Do you have any final thoughts before we wrap up? My point from this trip. Quizás el propósito de este viaje fuera simplemente asimilar lo que veía a mi alrededor. Y lo que vi fue suficiente para justificar mi afirmación de que lo que se presenta al público en general en esos programas de entrevistas suele ser engañoso y presume de una precisión que no está justificada. No porque yo tenga una mayor precisión, sino porque puedo decir que lo que vi contradice por completo, contradice de muchas maneras. La visión general sobre la posición de Rusia en la organización del Consejo de Gobierno del mundo es mucho más complejo, mucho menos consolidado. Y que mis colegas a menudo se dejan seducir por sus anfitriones en visitas de muy alto nivel y muy atractivas a Moscú, patrocinadas por Russia Today, el Ministerio de Asuntos Exteriores, o por oligarcas de alto nivel del círculo más cercano, como el señor Malafev. Y no son conscientes de que, quieranlo o no, están actuando como difusores de la línea oficial rusa. Creen que eso representa a toda Rusia. Rusia son 150 millones de personas, una sociedad muy compleja. No pretendo abarcarla por completo, sería una necedad absoluta. Pero sí veo que otros que actúan como si la comprendieran por entero, lo hacen de manera injustificada. Hay mucho trabajo que tú y tus invitados estáis haciendo, y debéis seguir haciendo, para que el público sea consciente de la complejidad de los desafíos a los que nos enfrentamos. Sí, creo que sería ingenuo no reconocer que esta guerra también pasará factura a la sociedad rusa. Tendemos a medir las cosas solo en términos militares o económicos, pero el aspecto social es bastante importante y conviene no perderlo de vista. Así que muchas gracias por dedicar tu tiempo y espero volver a tenerte pronto. Sí, eso es muy amable por tu parte.